Ya conoces la historia de los filipenses en la Biblia. Tal vez ya hayas escuchado ese nombre, pero poca gente entiende de verdad lo que ese pueblo vivió y lo que aprendieron en medio de tantas dificultades. Los filipenses no tenían una vida fácil. Enfrentaban persecución, críticas y muchos desafíos a causa de su fe. En aquel tiempo, seguir a Cristo no traía ventajas, no daba seguridad ni reconocimiento. Al contrario, podía traer problemas e incluso sufrimiento. Y aún así, algo impresiona. En medio de las luchas tenían alegría, pero no era una alegría falsa ni pasajera. Era una alegría profunda que no dependía de las circunstancias. Incluso cuando todo parecía difícil, permanecían firmes. ¿Por qué el mensaje escrito para ellos se convirtió en una de las cartas más alentadoras de la Biblia? La historia de los filipenses muestra que es posible continuar firmes, confiados y llenos de esperanza, aun cuando el escenario sea contrario. Y tal vez lo que ellos aprendieron sea exactamente lo que tú necesitas escuchar hoy. Pero antes de comenzar, ya te pido que dejes tu me gusta y compartas para que esta enseñanza pueda alcanzar la vida de más personas. La historia de los filipenses comienza cuando el apóstol Pablo de Tarso obedece claramente una dirección de Dios. En su segundo viaje misionero, después de ser impedido de predicar en algunas regiones de Asia, tiene una visión durante la noche. Un hombre de Macedonia pide su ayuda. Hechos capítulo 16, versículo 9. Pablo entiende que el Señor lo estaba llamando a una nueva etapa. Cruza el mar y llega a la ciudad de Filipos, una colonia romana importante, conocida por su fuerte influencia de la cultura imperial y por el orgullo de estar ligada a Roma. Filipos no era una ciudad cualquiera. Como colonia romana, seguía las leyes y costumbres de Roma. Había muchos militares y casi ninguna influencia judía, tanto que no existía una sinagoga oficial. El sábado, Pablo busca un lugar de oración cerca del río, donde algunas mujeres solían reunirse. Hechos capítulo 16, versículo 13. Allí encuentra a Lidia, una vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que temía a Dios. La Biblia dice que el Señor le abrió el corazón para que atendiera a lo que Pablo decía. Hechos capítulo 16, versículo 14. Es decir, no fue solo una decisión racional, fue el propio Dios actuando en su corazón. Lidia cree en el mensaje de Cristo y es bautizada, junto con toda su casa. Ella insiste en recibir a Pablo y a sus compañeros en su hogar. Este detalle muestra que la iglesia en Filipos comienza dentro de un hogar transformado. La fe llega a la ciudad por medio de una mujer trabajadora, cuya vida fue cambiada por la palabra. El evangelio empieza de forma sencilla y discreta, pero con bases firmes. Pero la misión no sería fácil. Mientras Pablo y sus compañeros iban al lugar de oración, una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación comenzó a seguirlos, diciendo en voz alta que ellos eran siervos del Dios Altísimo. Hechos capítulo 16, versículos 16 y 17. Esta joven daba mucho lucro a sus amos con sus adivinaciones. Durante varios días continuó haciendo esto, hasta que Pablo, ya molesto, ordenó en el nombre de Jesucristo que el espíritu saliera de ella. En ese mismo instante, el espíritu la dejó. Hechos capítulo 16, versículo 18. La liberación espiritual de la joven trajo pérdida económica para sus dueños. Cuando se dieron cuenta de que habían perdido su fuente de ganancias, se enfurecieron. Entonces agarraron a Pablo y a Silas y los llevaron ante las autoridades. Los acusaron de causar disturbios en la ciudad y de enseñar costumbres que iban en contra de las tradiciones romanas. Hechos capítulo 16, versículos 20 y 21.
La multitud se volvió contra ellos. Sin un juicio justo, los magistrados ordenaron que les arrancaran la ropa y los golpearan con varas. Después de haber sido azotados severamente, fueron lanzados a la cárcel. El carcelero recibió la orden de vigilarlos con mucho cuidado y los colocó en la parte más interior del calabozo, asegurando sus pies en el cepo. Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24. Estaban heridos, sangrando y presos en el lugar más oscuro de la prisión. Humanamente hablando, era una situación para perder la esperanza, pero la misma fe que había transformado a Lidia ahora sostenía a los propios misioneros. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, mientras los demás presos escuchaban. No se quejaban, adoraban. La cárcel se convirtió en un lugar de alabanza. El sufrimiento no logró silenciar su fe. De repente, ocurrió un gran terremoto tan fuerte que sacudió los cimientos de la prisión. Las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Hechos capítulo 16, versículo 26. El carcelero despertó y, al ver las puertas abiertas, pensó que los presos habían huido. Desesperado, se preparó para quitarse la vida, pues sabía que sería ejecutado si ellos hubieran escapado. Pero Pablo gritó: «No te hagas ningún mal, porque todos estamos aquí». Hechos capítulo 16, versículo 28. Aquel hombre, que antes custodiaba a los prisioneros, ahora temblaba ante lo que estaba sucediendo. Entonces preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta fue simple y directa: «Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa». Esa misma noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a su hogar, curó sus heridas y fue bautizado, junto con toda su familia. El dolor dio lugar a la alegría. La prisión se convirtió en el comienzo de una nueva vida para aquella familia. Así nació la iglesia en Filipos. No comenzó en lugares de poder ni con reconocimiento público. Comenzó a la orilla de un río, pasó por la liberación de una esclava y se fortaleció dentro de una cárcel. Desde el principio, alegría y persecución caminaron juntas, mostrando que la presencia de Dios no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de quien cree. Después de salir de Filipos, el apóstol Pablo de Tarso continuó su viaje misionero por otras ciudades de Macedonia y de Grecia. Pasó por Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En cada lugar enfrentó oposición y persecuciones, pero también vio vidas transformadas. Aún así, algo especial seguía ligado a aquella comunidad que nació entre el río y la prisión. La iglesia de Filipos no fue solo un grupo más que aceptó la fe. Se convirtió en una colaboradora fiel de la misión. El propio Pablo lo reconoce en la carta que escribió a los filipenses. Él dice: «Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora». Filipenses capítulo 1, versículos 3 y 5. Cuando habla de participación en el Evangelio, muestra que ellos no eran solo oyentes del mensaje, participaban activamente. Su fe no se quedó solo en la emoción del comienzo, se convirtió en un compromiso verdadero. A diferencia de otras iglesias que necesitaban ser orientadas acerca de la generosidad, los filipenses tomaron la iniciativa. Pablo escribe que al principio de la predicación del Evangelio en Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Filipenses capítulo 4, versículo 15. Esto es muy significativo. En un tiempo en que Pablo enfrentaba dificultades y necesidades materiales, aquella iglesia decidió ayudarlo. Entendieron que la misión necesitaba no solo oración, sino también apoyo práctico. Y esa ayuda no ocurrió solo una vez. Pablo afirma:
porque aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Esto demuestra constancia. No contribuyeron por impulso, sino de manera continua. Su generosidad era fruto de gratitud y madurez espiritual. Sabían que al apoyar a Pablo, estaban participando directamente en la expansión del reino de Dios. Es importante recordar que Filipos no era una iglesia rica. En otras cartas, Pablo explica que las iglesias de Macedonia vivían en profunda pobreza y aún así eran muy generosas. Esto significa que los filipenses ayudaban incluso teniendo poco. Su alegría no venía del dinero, sino de la fe que tenían en Dios. Pablo también deja claro que no estaba interesado en recibir regalos por interés personal. Él escribe: «No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta». Filipenses capítulo 4, versículo 17. Para él, la ofrenda de los filipenses era como olor fragante, sacrificio aceptable y agradable a Dios. Es decir, veía su generosidad como una forma de adoración. La ayuda económica se convertía en un acto espiritual. Esta actitud muestra que la iglesia de Filipos tenía madurez. Desde el principio entendieron que el Evangelio no es solo algo que recibimos, sino algo que debemos compartir. Sabían que la fe verdadera se manifiesta en las acciones. No se quedaron solo en palabras bonitas, enviaron recursos, ofrecieron ayuda y demostraron apoyo. La alegría de esta comunidad no era superficial ni dependía de buenas circunstancias. Nacía de un corazón comprometido con el propósito de Dios. Mientras otras iglesias se enfrentaban problemas como divisiones, legalismo o frialdad espiritual, los filipenses se destacaban por su espíritu de colaboración. Apoyaron la misión cuando muchos aún estaban comenzando en la fe. Esta postura demuestra que la iglesia que nació en medio de la persecución creció y maduró por medio de la generosidad. La misma fe que llevó a Pablo y a Silas a cantar en la prisión ahora impulsaba el avance del Evangelio en otras regiones. No solo oyeron hablar de Cristo, se convirtieron en parte activa de la obra que él realizaba por medio del ministerio apostólico. Pasaron algunos años desde aquellos acontecimientos marcantes en Filipos. La iglesia ya no era solo un pequeño grupo reunido en la casa de Lidia. Ahora era una comunidad más firme, conocida por su fe y generosidad. Mientras tanto, Pablo de Tarso continuó su misión, enfrentando persecuciones, viajes difíciles y juicios, hasta que llegó el momento en que fue llevado a Roma como prisionero. El apóstol que antes predicaba libremente por las ciudades, ahora escribía estando encadenado. Es en este contexto que surge la carta a los filipenses. Pablo no escribe desde un lugar cómodo, sino desde una prisión en Roma. Está preso, esperando juicio ante las autoridades del imperio. Humanamente hablando, sería normal esperar palabras de tristeza, queja o temor. Sin embargo, lo que leemos es algo muy diferente. Al comienzo de la carta dice: «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio». Filipenses capítulo 1, versículo 12. Pablo no ve sus cadenas como una derrota, ve propósito en todo. La prisión no detuvo el plan de Dios, al contrario, ayudó a difundir aún más el mensaje. Él explica que sus cadenas se hicieron conocidas en todo el pretorio y entre los demás. Filipenses capítulo 1, versículo 13. El pretorio estaba relacionado con la guardia imperial. Esto significa que soldados romanos, entrenados para proteger el imperio, estaban escuchando acerca de Cristo mientras vigilaban a Pablo. Cada vez que la guardia era cambiada, surgía una nueva oportunidad para testificar. El Evangelio llegaba hasta los centros de poder por medio de un hombre encadenado. Además, Pablo afirma que muchos hermanos, al ver su valentía, cobraron más confianza para anunciar la palabra sin temor.
Filipenses capítulo 1, versículo 14. Su sufrimiento animó a otros. Su prisión no produjo silencio, sino crecimiento. La dificultad fortaleció la fe de la comunidad cristiana. Es en este contexto que Pablo escribe una de las frases más conocidas de la carta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses capítulo 4, versículo 4. No es un consejo vacío ni una alegría fingida. No es una felicidad basada en situaciones favorables. Pablo habla de una alegría en el Señor. La fuente de esa alegría no está en las circunstancias, sino en la presencia de Cristo. Él practica lo que enseña. La carta a los filipenses llegó a ser conocida como la carta de la alegría. Aún sin saber qué le sucedería, Pablo declara: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Muestra total confianza en la soberanía de Dios. Si continuaba vivo, seguiría sirviendo. Si moría, estaría con Cristo. En cualquier situación, había esperanza. Los filipenses no recibieron estas palabras como algo distante de la realidad. Ellos conocían a Pablo, sabían que había sido azotado en su ciudad años antes, sabían que cantó mientras estaba preso, y ahora, incluso en Roma, continuaba con la misma fe. Esto deja claro que la alegría cristiana no es una emoción pasajera, es una convicción firme y profunda. La alegría de aquella iglesia tampoco dependía de seguridad política ni de riqueza. Vivían en una colonia romana enfrentando presión cultural y posibles persecuciones. Aún así, permanecían firmes. La razón de su alegría no era la ausencia de problemas, sino la certeza de que Cristo estaba siendo anunciado. Pablo demuestra esto cuando dice que, aunque algunos predicaran por envidia o rivalidad, lo más importante era que Cristo estaba siendo proclamado, y por eso él se alegraba. Esa actitud revela madurez espiritual. El enfoque no estaba en él mismo, sino en el avance del reino de Dios. Así vemos algo poderoso. Una iglesia que nació en medio de la persecución aprende a continuar alegre, incluso viendo a su líder encarcelado. La prisión no es vista como derrota, sino como parte del plan de Dios. Las cadenas no detienen el Evangelio, ayudan a difundirlo aún más. La carta a los filipenses demuestra que la fe puede crecer incluso en ambientes difíciles. La alegría que comenzó a la medianoche en la prisión de Filipos ahora resonaba en Roma. Y esa alegría seguía sosteniendo a un pueblo que aprendió que, cuando Cristo está en el centro, ninguna situación tiene la última palabra. Al escribir a los filipenses, Pablo de Tarso no habla solo sobre alegría. Muestra cuál es su verdadera fuente. Después de animar a la iglesia a permanecer firme, dirige su atención al centro de la fe cristiana. En el capítulo 2 de la carta, presenta el mayor ejemplo de humildad y entrega: Jesucristo. Pablo comienza diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 5. No está enseñando una idea complicada, sino una manera de vivir. La iglesia de Filipos era fiel y generosa, pero necesitaba seguir preservando la unidad y la humildad. La verdadera alegría no permanece donde hay orgullo y disputas. Por eso, Pablo orienta a los hermanos a no hacer nada por vanagloria o ambición egoísta, sino a considerar a los demás como superiores a sí mismos. Para reforzar esta enseñanza, señala a Cristo. Pablo declara que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Esto muestra que Cristo tenía naturaleza divina. No era solo un gran maestro, era Dios en esencia. Sin embargo, no se aferró a los privilegios de su gloria. La Biblia dice que Él se despojó a sí mismo.
Filipenses capítulo 2, versículo 7. Esto no significa que dejó de ser Dios, sino que renunció voluntariamente a sus derechos y honores celestiales. Cristo tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Entró en la historia humana, vivió entre personas comunes y experimentó cansancio, hambre y dolor. El Rey Eterno se hizo hombre, el Señor de la Gloria eligió obedecer. Pablo continúa diciendo que, hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículo 8. La cruz en el mundo romano era símbolo de vergüenza. Era un castigo destinado a los peores criminales. Aún así, el Hijo de Dios aceptó ese camino. No intentó salvarse ni buscó reconocimiento humano. Se entregó completamente, por amor y en obediencia al Padre. Es en este punto que Pablo muestra cómo la humildad y la exaltación están unidas. Después de hablar sobre la obediencia de Cristo, declara: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses capítulo 2, versículo 9. La humillación no fue el final de la historia. Dios lo exaltó. Aquel que se humilló fue levantado. El texto afirma que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Él es Señor. Pablo presenta esta verdad no solo como una enseñanza teórica, sino como algo práctico para la vida. La alegría cristiana no depende de momentos favorables. Nace cuando la persona se identifica con Cristo. Cuando la iglesia aprende a servir, a perdonar y a vivir en unidad, comienza a reflejar el carácter del Señor. La verdadera alegría crece donde hay humildad. Los filipenses vivían en medio de presión cultural y posibles persecuciones. La cultura romana valoraba el poder, la posición y el estatus. Pero Pablo enseña que en el reino de Dios el camino es diferente. La verdadera grandeza está en servir. La honra viene después de la obediencia. La alegría no está en dominar a otros, sino en pertenecer a Cristo. Este pasaje muestra que la fe cristiana no se sostiene solo en emoción o entusiasmo. Está formada por el ejemplo de Jesús. Quien mira la cruz entiende que la alegría no significa ausencia de sufrimiento, sino confianza en la soberanía de Dios. Cristo enfrentó la cruz y luego fue exaltado. Sus seguidores, aun pasando por dificultades, pueden vivir con esperanza firme. Así, Pablo deja claro que la iglesia de Filipos no debía solo celebrar el Evangelio, sino vivir de acuerdo con él. La mente de Cristo debía guiar sus relaciones, decisiones y actitudes. Cuando la vida es dirigida por el carácter del Señor, la alegría deja de ser algo pasajero y se convierte en el resultado de una identidad transformada. Al acercarse al final de la carta, Pablo de Tarso habla de manera más personal. Agradece la ofrenda que los hermanos de Filipos enviaron, pero se asegura de explicar algo importante. Escribe: lo digo no porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Esta afirmación no es solo una idea hermosa, nace de la experiencia que él vivió. Pablo conoció situaciones muy diferentes. Pasó hambre, fue perseguido, abandonado por algunos, enfrentó cárceles, azotes y muchos peligros. También vivió momentos en los que tuvo sustento y cuidado. Declara: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Estas palabras revelan una fe que maduró con el tiempo. El secreto de Pablo no estaba en las circunstancias, sino en la fuente de su fuerza.
Afirma una de las frases más conocidas de la Biblia: todo lo puedo en aquel que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. No está hablando de riqueza, fama ni éxito humano. Está hablando de la capacidad de permanecer firme en cualquier situación. La fuerza viene de Cristo. La seguridad nace de la relación con el Señor. Esta manera de pensar cambia completamente la forma de enfrentar las dificultades. La prisión no define el futuro. La falta de recursos no determina el valor de una persona. La persecución no cancela el llamado de Dios. Pablo muestra que la verdadera libertad no depende de estar sin cadenas, sino de tener a Cristo presente en el corazón. Al mismo tiempo, reconoce el papel de la Iglesia. Elogia a los filipenses por haber participado en sus aflicciones. No solo enviaron ayuda económica, compartieron la carga con él. La Iglesia, que nació en medio del sufrimiento, ahora apoya al apóstol en su sufrimiento. Esto demuestra que la fe cristiana no se vive en soledad, sino en comunión. Pablo también reafirma su confianza en Dios al decir: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 19. No promete riqueza ni una vida fácil. Promete cuidado. No habla de comodidad garantizada, sino de la fidelidad de Dios. El mismo Señor que sostuvo a Pablo continuaría sosteniendo a la Iglesia. Así, la Iglesia de Filipos se convierte en ejemplo de un pueblo que entendió algo muy importante. Aprendieron que la alegría no significa ausencia de problemas, sino presencia de Cristo. La persecución no acabó con su alegría. Las dificultades no destruyeron su fe. La prisión no impidió el propósito de Dios. Desde la noche en que Pablo y Silas cantaron en la cárcel hasta el momento en que la carta fue escrita en Roma, el mensaje seguía siendo el mismo. La fuerza no proviene de las circunstancias, sino del Señor. Esa firmeza espiritual formó a aquella comunidad. No fueron moldeados por la cultura romana que los rodeaba, ni por el temor a las presiones externas. Fueron moldeados por la palabra, por la colaboración en el Evangelio y por el ejemplo de un apóstol que vivía lo que predicaba. El contentamiento que Pablo menciona no surgió de repente, fue aprendido con el tiempo. Él dice que aprendió. Esto muestra que fue un proceso. La madurez espiritual crece cuando la persona decide confiar en Dios una y otra vez, incluso cuando las respuestas tardan en llegar. La Iglesia de Filipos se convirtió en referencia de fe firme y perseverante. Una comunidad que comenzó con conversiones inesperadas, enfrentó persecución, apoyó a misioneros y recibió una carta escrita desde la prisión. Entendieron que el Evangelio no es promesa de comodidad en esta vida, sino garantía de la presencia de Dios. Y esa certeza sostuvo tanto al apóstol como a la Iglesia. En cualquier situación hay fuerza en Cristo. En cualquier circunstancia hay propósito. En cualquier escenario la alegría puede continuar porque no está basada en el mundo, sino en aquel que reina sobre todas las cosas. La historia de los filipenses nos recuerda que la verdadera alegría nace de la presencia de Cristo, no de las circunstancias. Si este mensaje habló a tu corazón, comparte este video con alguien que necesite esperanza y para que yo sepa que lo viste hasta el final, escribe en los comentarios la palabra alegría en Cristo.